Hay noches que uno no olvida. No porque sean especialmente hermosas, ni porque haya pasado algo extraordinario antes de que el reloj marque las 12, sino porque algo dentro de ti, algo muy primitivo, muy antiguo, te avisa de que esa noche en concreto va a partirte la vida en dos. Que lo que eras antes de meterte en la cama ya no va a ser lo mismo que lo que serás cuando amanezca. Yo tenía 58 años cuando viví esa noche. 58 años, 31 de matrimonio, 2 hijos ya criados y fuera de casa, y la convicción absoluta, sincera, profundamente arraigada, de que conocía a mi marido mejor que a mí misma. Conocía el sonido de sus pasos en el pasillo. Conocía el olor de su colonia incluso cuando llevaba horas sin ponérsela. Conocía cómo fruncía la nariz cuando algo no le gustaba pero no quería decirlo, y cómo se le suavizaba la voz cuando estaba cansado de verdad, no de broma. Conocía sus silencios. Conocía sus mentiras pequeñas, esas que todos tenemos y que en realidad no hacen daño a nadie. Creía conocerlo todo. Qué equivocada estaba. Pero empecemos por el principio, porque esta historia no empieza a las 3 de la mañana. Empieza mucho antes. Empieza con una mujer a la que nunca quise del todo y a la que, sin embargo, toleré durante 3 décadas con una paciencia que ahora, mirando atrás, me parece casi incomprensible. Empieza con mi suegra, Remedios. Remedios era de ese tipo de mujeres que llenan todas las habitaciones en las que entran, no por calidez, sino por imposición. Era alta, de huesos grandes, con una voz que tenía la textura del cristal rompiéndose y una mirada que hacía sentir que siempre sabía algo que tú no sabías. Desde el primer día que la conocí, cuando tenía 27 años y llevaba 6 meses saliendo con Andrés, supe que esa mujer nunca me iba a querer. No de manera evidente. No con insultos ni desplantes burdos. Lo suyo era más sutil, más dañino. Era la sonrisa que llegaba medio segundo tarde. Era el comentario sobre mi forma de cocinar que sonaba a elogio pero que te dejaba con un sabor amargo en la boca. Era la manera en que cogía la mano de Andrés delante de mí, como si quisiera recordarme que ella lo había tenido primero y que, en cierta forma, siempre lo tendría. Durante años pensé que era cosa mía. Que era yo la que proyectaba, la que interpretaba mal, la que tenía complejos no resueltos con las figuras de autoridad femenina. Andrés siempre decía que su madre era así con todo el mundo, que no me tomara tan a pecho sus maneras. Y yo, que lo amaba, que confiaba en él, que quería creerle, decidía cada vez que sí, que tenía razón, que era yo la que exageraba. 31 años. 31 años decidiendo que exageraba. El mes de octubre en que todo cambió. Remedios llevaba ya 3 semanas viviendo con nosotros. Tenía 78 años y se había caído en su casa. Una fractura en la cadera que los médicos habían operado sin complicaciones pero que requería reposo y cuidados. Sus otros 2 hijos, los cuñados que yo siempre había tenido que soportar en las navidades familiares con sus comentarios de sobremesa y su condescendencia bien envuelta en carcajadas, alegaron trabajo, distancia, compromisos. Y Andrés, que era el mayor y el que siempre había llevado el peso de la familia en los hombros como si fuera una medalla de honor, dijo que no había más que hablar. Que su madre se venía con nosotros. No me consultó. Me informó. Y yo, que ya tenía 58 años y hacía tiempo que había aprendido a reconocer cuando una batalla valía la pena y cuando no, decidí que aquella no era el momento. Que la mujer estaba herida, que era mayor, que necesitaba ayuda, que podía soportarlo durante las semanas que durara la recuperación. Lo que no calculé es que 3 semanas pueden ser, dependiendo de cómo las viva uno, toda una vida. Remedios llegó un martes por la tarde en ambulancia privada, porque la ambulancia del hospital le parecía demasiado impersonal, según dijo Andrés con una sonrisa que yo ya sabía leer como la que ponía cuando estaba nervioso pero no quería reconocerlo. Llegó con 2 maletas enormes, una bolsa de mano llena de medicamentos, una almohada ortopédica especial y una caja de cartón mediana que Andrés subió personalmente a la habitación de invitados y sobre la que no hizo ningún comentario. Yo no pregunté sobre la caja entonces. Tenía otras cosas en las que pensar. Tenía que organizar el espacio, hablar con el médico de cabecera, asegurarme de que la habitación de invitados tuviera todo lo necesario. Tenía que preparar una cena que no le sentara mal a una mujer recién operada de cadera. Tenía que ser, una vez más, la que gestionaba todo mientras Andrés hacía lo que Andrés siempre hacía, estar presente físicamente y ausente en todo lo demás. La primera semana fue tensa pero llevable. Remedios pasaba la mayor parte del tiempo en la habitación, descansando, viendo la televisión con el volumen demasiado alto, llamando a sus amigas por teléfono con conversaciones que yo escuchaba a medias desde la cocina y que siempre parecían girar en torno a sus achaques, a sus hijos, y nunca,
absolutamente nunca, a mí. Cuando coincidíamos en el salón era cortés. Fría, pero cortés. Me daba las gracias por la comida con esa clase de educación automática que no significa nada, la que uno aprende de niño y repite durante toda la vida sin poner ningún sentimiento detrás. Andrés, por su parte, pasaba más tiempo del habitual en casa. Decía que quería estar cerca de su madre, y yo lo entendía, realmente lo entendía, porque él la quería, y porque verla así, mayor y vulnerable, tenía que resultarle difícil. Pero había algo en su comportamiento esas semanas que me generaba una incomodidad que no sabía cómo nombrar. Era demasiado solícito. No solícito conmigo. Eso no era nada nuevo. Solícito con ella. Corriendo a su habitación cada vez que ella llamaba, antes incluso de que el tercer llamado terminara de sonar. Hablando con ella en voz baja, con la puerta entornada, de manera que yo podía escuchar el murmullo pero nunca las palabras. Saliendo a hacer recados que antes hacíamos juntos y volviendo con cosas que no habíamos discutido. Cosas para la habitación de ella, para la caja que seguía en la esquina y a la que nadie hacía ninguna referencia. El 10º día, un jueves por la noche, fue cuando Remedios me dijo aquello. Yo estaba en el pasillo, terminando de doblar unas toallas que había sacado de la secadora. Era tarde, casi las 11, y la casa estaba en silencio excepto por el murmullo lejano del televisor de la habitación de invitados. Y de repente la puerta de la habitación de Remedios se abrió y ella apareció en el umbral, apoyada en su andador, con el camisón blanco y esa manera suya de mirarte que siempre te hacía sentir que interrumpías algo importante. Me miró un momento sin decir nada. Yo seguí doblando la toalla, esperando. Y entonces dijo, con una voz perfectamente calmada, perfectamente neutra, como si me estuviera hablando del tiempo o del precio del pan. Esta noche no entres a ese cuarto. Señaló con la barbilla hacia el fondo del pasillo. Hacia la pequeña habitación que usábamos como trastero, donde guardábamos las maletas de las vacaciones, cajas de ropa de temporada, las bicicletas estáticas que nadie usaba, libros que no cabían en las estanterías del salón. Me quedé paralizada con la toalla en las manos. ¿Cómo dices? Que esta noche no entres ahí. Repitió. Ni más alta ni más baja. La misma voz de siempre. No tienes nada que hacer en ese cuarto esta noche. Y antes de que yo pudiera responder, antes de que pudiera articular la pregunta que ya me estaba quemando en la garganta, ella dio media vuelta con su andador y cerró la puerta de su habitación. Me quedé en el pasillo durante un buen rato. Las toallas seguían en mis manos. El corazón me latía de una manera extraña, demasiado rápido para lo que el momento parecía justificar. Intenté buscarle una explicación lógica a lo que acababa de ocurrir. Quizás había algo en esa habitación que se había roto y no quería que me asustara. Quizás había oído un ruido y pensaba que había algún animal. Quizás estaba confundida. Quizás la medicación le generaba cierta desorientación nocturna. Eso era posible a su edad con ese tipo de tratamiento. Quizás. Pero la voz con la que lo había dicho no era la voz de una mujer confundida. Era la voz de una mujer que sabía exactamente lo que decía y exactamente por qué lo decía. Esa noche no dormí bien. Me acosté junto a Andrés, que se durmió en 10 minutos como siempre, con esa capacidad suya para desconectar que yo siempre había envidiado, y me quedé mirando el techo con los ojos abiertos y la mente dando vueltas. ¿Por qué no debía entrar al trastero? ¿Qué podía haber allí que su madre sabía y que yo no sabía? ¿Lo sabía Andrés? ¿Lo habían hablado entre ellos con esa voz baja de conspiradores que yo llevaba semanas escuchando sin poder entender? Intenté convencerme de que no era nada. De que le estaba dando demasiadas vueltas. De que mañana lo preguntaría directamente y habría una explicación perfectamente razonable y yo me sentiría ridícula por haber pasado la noche despierta. Cerré los ojos. Los abrí. Eran las 3:04 de la mañana según el despertador digital de la mesilla de noche. Y desde el fondo del pasillo llegaba un sonido. Al principio pensé que lo había imaginado. A las 3 de la mañana, cuando llevas horas sin dormir y con la cabeza llena de pensamientos que no te dan descanso, es fácil escuchar cosas que no están ahí. Pero me quedé quieta, conteniendo la respiración, y el sonido volvió. Un sonido bajo, ahogado, como alguien moviéndose en un espacio pequeño entre cajas. Venía del trastero. Me senté en la cama muy despacio. Andrés seguía dormido a mi lado. Su respiración era lenta y regular, la de alguien completamente ajeno al mundo. Escuché de nuevo. El sonido continuó. Eran pasos, inequívocamente pasos, pero también había otra cosa. Un susurro. Quizás 2 voces muy bajas. Quizás una sola voz hablando con alguien por teléfono. Me levanté sin encender la luz. Tomé mi móvil de la mesilla.
Salí al pasillo con los pies descalzos sobre el parquet frío y caminé hacia el fondo de la casa con el corazón en la garganta y la advertencia de remedios resonando en mi cabeza como una campana que no para. Esta noche no entres a ese cuarto. Me detuve frente a la puerta del trastero. Desde dentro llegaba con claridad la voz de mi marido. Era inconfundible. 31 años escuchando esa voz. La habría reconocido en cualquier parte, en cualquier condición, a cualquier hora de la noche o del día. Puse la mano en el pomo de la puerta. Y entonces escuché lo que decía. No lo voy a repetir todo ahora. Todavía no. Porque esta historia necesita que entendáis lo que encontré dentro de ese trastero. Y para eso necesito que entendáis todo lo que vino antes. Necesito que entendáis quién era yo antes de esa noche. Y quién soy ahora. Porque esas dos mujeres son muy distintas. Y la diferencia entre ellas no se explica solo con lo que escuché a través de una puerta a las 3 de la mañana. Necesito que volváis conmigo a casi 10 años antes. A cuando todo, sin que yo lo supiera todavía, empezó de verdad. Mi hija mayor, Elena, se fue de casa a los 23 años para irse a vivir con su pareja a otra ciudad. Fue un momento difícil para mí, no voy a mentiros, porque Elena y yo siempre habíamos tenido una relación muy estrecha, del tipo de relación que hace que la casa se sienta más pequeña cuando esa persona no está. Pero lo llevé bien. Lo llevé bien porque ella era feliz, porque su pareja era un buen hombre, y porque Andrés y yo habíamos acordado, mucho tiempo antes de que llegara ese momento, que criar hijos independientes era el mayor éxito que podían tener unos padres. Lo que no acordamos, o al menos lo que yo no acordé porque nadie me lo consultó, fue lo que ocurrió el año siguiente, cuando mi hijo pequeño, Marcos, también se fue. Marcos se fue más lejos, a estudiar fuera del país, una beca que le habían concedido y que nosotros celebramos como un logro familiar. Y teníamos razón en celebrarlo. Era un logro. Pero con los dos hijos fuera de casa, Andrés y yo nos quedamos solos en un piso de 120 metros cuadrados. Y fue entonces cuando me di cuenta de una cosa que llevaba años ignorando con éxito. Que Andrés y yo, sin los niños como eje central de nuestra vida cotidiana, teníamos muy poco de qué hablar. No fue una revelación violenta. Fue más bien como cuando empiezas a darte cuenta de que llevas semanas con un ruido de fondo en casa y que tan pronto como desaparece, el silencio que queda es demasiado silencioso. Empezamos a cenar mirando cada uno su teléfono. Empezamos a hacer planes por separado con amigos propios que yo, sorprendentemente, me di cuenta de que no conocía bien. Andrés tenía un grupo de amigos de la infancia con los que quedaba los viernes y sobre cuya vida yo sabía sorprendentemente poco. Tenía aficiones que había ido desarrollando solo, por su cuenta, en los años en que yo había estado completamente absorbida por los niños y la casa y el trabajo. Era como descubrir que vivías con un extraño que sabía exactamente cómo hervías el agua para el té y que te gustaba en el pan del desayuno pero al que no habías mirado a los ojos de verdad en mucho tiempo. Intentamos remediarlo. Con torpeza, porque ninguno de los dos teníamos costumbre de hablar de cómo nos sentíamos, pero lo intentamos. Hicimos algún viaje. Retomamos una afición que habíamos tenido juntos cuando éramos más jóvenes, los domingos en el mercadillo, buscando libros viejos y discos de vinilo. Hubo algunos meses que fueron mejores. Meses en que me parecía que sí, que lo nuestro tenía todavía sustancia suficiente para seguir adelante. Pero Andrés tenía un teléfono que nunca dejaba en la mesilla cuando se iba a ducharse. Que siempre llevaba consigo, en el bolsillo del pantalón incluso cuando estaba en casa en pijama, lo cual es algo que la mayoría de la gente no hace. Tenía reuniones de trabajo que a veces se prolongaban hasta muy tarde y que nunca daban detalles concretos cuando le preguntaba cómo habían ido. Tenía una manera de mirarme que había cambiado, muy sutilmente, de una manera que yo notaba pero que no sabía exactamente describir. Como si yo fuera algo conocido pero no interesante, como si su mirada llegara hasta mí y rebotara sin quedarse. Lo noté. Claro que lo noté. Llevo 31 años contigo y te noto aunque no quiera. Pero no dije nada. Porque decirlo en voz alta hace que sea real. Porque tenía miedo de lo que encontraría si empezaba a buscar. Porque a los 58 años, con los hijos criados y la vida construida y los huesos ya menos dispuestos a empezar de cero, hay una parte de ti que prefiere no saber. Esa parte de mí llevaba demasiado tiempo ganando. Hasta esa noche. Hasta esa noche en que Remedios, de todas las personas del mundo, fue la que me dio el aviso. Ahora bien, entendedme. Cuando digo que me dio el aviso no estoy diciendo que lo hizo por bondad. No lo conozco suficientemente a esa mujer como para atribuirle motivaciones altruistas, y toda mi historia con ella me dice que si había algo que nunca había tenido hacia mí era bondad desinteresada. Lo que creo, lo que he llegado a creer después de mucho tiempo pensándolo,
Es que Remedios me lo dijo porque quería que yo lo encontrara. Porque para ella, su hijo podía hacer lo que quisiera, pero había algo en esa situación concreta que había cruzado una línea incluso para ella. O quizás simplemente quería tener el control. Quería ser ella la que decidía cuándo y cómo yo me enteraba. Quería que fuera a través de ella. Pero en ese momento, de pie frente a la puerta del trastero a las 3 de la mañana, yo no pensaba en las motivaciones de Remedios. Pensaba en la voz de mi marido al otro lado de la puerta. Pensaba en que llevaba semanas viendo algo que no quería ver y que ahora ya no había manera de no verlo. Abrí la puerta. El trastero no tenía ventana, así que estaba completamente a oscuras excepto por la luz de una pequeña lámpara de escritorio que alguien había colocado sobre una caja de cartón en el rincón. Era la misma caja que Andrés había subido el día que llegó Remedios, la que yo había visto y sobre la que nadie había dicho nada. Sobre ella había un ordenador portátil abierto, y frente a él, sentado en una silla plegable que no recordaba que tuviéramos, estaba Andrés en pijama, con los auriculares alrededor del cuello y el teléfono en la mano. Se giró hacia mí cuando abrí la puerta y en su cara vi, en cuestión de un segundo, 3 cosas distintas. Primero el susto, genuino, el susto de quien no esperaba ser descubierto. Luego algo que podría haber sido culpa pero que duró tan poco que no puedo estar segura. Y luego, lo que más me dolió, algo que solo puedo describir como alivio. Como si una parte de él hubiera estado esperando que ocurriera esto. No dije nada durante un momento muy largo. Le miré. Miré el portátil. Miré la caja. ¿Qué es esto? Dije. No lo dije gritando. No lo dije llorando. Lo dije con la voz que uso cuando sé que necesito toda mi energía para escuchar la respuesta, no para dar rienda suelta a lo que tengo por dentro. Andrés dejó el teléfono sobre la caja con cuidado, como si necesitara ese segundo para ganar tiempo. Se pasó la mano por el pelo. Soltó el aire. Y entonces me lo contó. Y aquí, amigos, es donde esta historia se convierte en algo que yo nunca en 31 años de matrimonio, habría esperado. Lo que Andrés me contó esa noche no fue lo que yo me había preparado para escuchar. No fue la confesión que una mujer teme en silencio durante meses y que tiene un nombre reconocible y una forma familiar. No fue eso. Fue algo mucho más complicado. Mucho más antiguo. Y de alguna manera, aunque en ese momento no habría podido decirlo, mucho más devastador. Andrés llevaba 2 años y 3 meses investigando a su propia madre. Sí. Habéis leído bien. Tardé varios minutos en entender lo que me estaba explicando. Me senté en el suelo del trastero porque no había otra silla y porque mis piernas de repente no me fiaban, y escuché mientras él, con esa voz baja de quien lleva demasiado tiempo guardando un secreto que pesa demasiado, me fue contando lo que había descubierto. Todo había empezado con una herencia. La herencia de los padres de Andrés, sus abuelos ya fallecidos, que habían tenido una pequeña propiedad en un pueblo de la meseta, 3 hectáreas de terreno y una casa que llevaba décadas sin habitarse. Cuando el abuelo de Andrés murió, 15 años antes, Remedios había gestionado sola todos los trámites. Tenía poder notarial, tenía los contactos, y sus 3 hijos, incluido Andrés, se lo habían dejado hacer sin cuestionarlo porque así era siempre con Remedios. Ella gestionaba, ella decidía, y los demás aceptaban porque era más fácil y porque contradecirla tenía un coste emocional que ninguno de ellos quería pagar. Lo que ninguno de los 3 hijos sabía era que esas 3 hectáreas habían sido recalificadas 3 años después de la muerte del abuelo. Terreno rústico que pasó a ser urbanizable. Una recalificación que multiplicó por 12 su valor. Y que Remedios, sin decírselo a ninguno de sus hijos, había vendido ese terreno 2 años más tarde, quedándose con la totalidad del dinero. No una parte. La totalidad. Había habido una empresa compradora. Había habido un notario. Había habido firmas y documentos y transferencias. Y todo eso había ocurrido sin que ninguno de los 3 herederos legítimos, los 3 hijos de los abuelos, supiera absolutamente nada. Andrés lo había descubierto por casualidad, 2 años antes. Buscando un documento viejo en los papeles de su padre, que todavía guardaba en aquella caja, había encontrado una fotocopia de la escritura original de la propiedad. Había hecho una búsqueda en el catastro por curiosidad. Había encontrado la recalificación. Y luego, tirando de ese hilo, había encontrado el rastro de la venta. Pasé mucho tiempo sin decir nada. Escuchando. Sintiendo como todo lo que creía saber sobre la estructura de mi vida familiar se reacomodaba en una forma que no reconocía. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté cuando por fin pude hablar. ¿Por qué llevas 2 años con esto solo? Andrés me miró con esa expresión que yo ahora entendía de otra manera.
La expresión que yo había interpretado como distancia, como desinterés, como la mirada de alguien que ya no te ve. Porque tenía miedo de lo que ibas a pensar de ella, dijo. Porque si te lo decía, lo hacía real. Y si lo hacía real tenía que decidir qué hacer. Y no sé qué hacer. 31 años. 31 años de su vida cargando con una madre que lo había utilizado como gestor emocional de toda su familia sin nunca darle nada a cambio. Que había manipulado y controlado y ahora, por si fuera poco, había robado. Robado a sus propios hijos. Y Andrés, en lugar de enfrentarlo, se había metido en un trastero a las 3 de la mañana a revisar documentos y hablar en voz baja con abogados por teléfono porque no sabía cómo salir de ahí sin que el mundo que conocía se rompiera. Le miré durante un momento muy largo. La lámpara de escritorio proyectaba sombras raras en su cara, haciéndolo parecer más viejo y más joven al mismo tiempo, más vulnerable de lo que yo lo había visto en años. Y de repente, en medio de todo el caos que tenía en la cabeza, sentí algo inesperado. Sentí que lo entendía. No que lo aprobaba. No que estaba bien que me hubiera mantenido al margen durante 2 años. No que fuera a olvidar los meses de silencio y de miradas que rebotaban. Pero lo entendía. Entendía que es quedarse paralizado frente a una verdad que, una vez nombrada, lo cambia todo. Yo había vivido esa parálisis también, de otra manera, durante mucho tiempo. ¿Cuánto dinero era?, pregunté. Andrés soltó el aire muy despacio. En el momento de la venta, hace 12 años, unos 280.000 euros. Me quedé muy quieta. Para los 3 hijos, dijo. Casi 100.000 euros cada uno que nunca llegamos a ver. El silencio que siguió a eso fue de esos que tienen peso propio. Casi 100.000 euros. Por hijo. ¿Qué remedios había guardado para ella sola? Y que había usado, a lo largo de los años siguientes, de manera que ninguno de sus hijos hubiera podido rastrear sin saber qué estaban buscando. Y entonces pensé en algo. Pensé en la cadera. En la operación. En las 2 maletas y la caja de cartón y la llegada en ambulancia privada porque la del hospital le parecía impersonal. Andrés, dije en voz muy baja. ¿Sabe ella que lo sabes? Le vi tragar saliva. Creo que sí, dijo. Creo que lo sabe desde hace unos meses. Creo que por eso pidió venir aquí cuando se cayó. No porque no tuviera a quien más llamar. Lo entendí todo en ese momento. Remedios no había venido a recuperarse. Había venido porque sabía que Andrés tenía los documentos. Que llevaba 2 años investigando. Y había venido a asegurarse de que esos documentos, y todo lo que Andrés había averiguado, se quedaran bajo control. Su control. La advertencia del pasillo no había sido un aviso bondadoso. Había sido un movimiento de ajedrez. Si yo entraba al trastero antes de que ella pudiera hablar con Andrés, si yo me enteraba de todo sin que ella pudiera gestionar la narrativa, perdía el control de la situación. Y Remedios sin el control de la situación era algo que no podía tolerar. Me levanté del suelo. Tenía los pies helados y la cabeza funcionando a una velocidad que hacía horas que no le pedía. Le dije a Andrés que se levantara. Que me trajera los documentos. Que me lo enseñara todo. Son las 3 de la mañana, dijo. Lo sé perfectamente, dije. Nos sentamos los dos en el suelo del trastero, con la caja entre nosotros y los documentos esparcidos sobre el parquet, y durante las 2 horas siguientes Andrés me mostró todo lo que había encontrado. Las escrituras originales. Las capturas de pantalla del catastro. Los correos que había intercambiado con un abogado especializado en derecho hereditario. Los números. Los plazos. Las posibilidades. Había una posibilidad, pequeña pero real, de reclamación. El plazo para una acción de este tipo era largo en algunos supuestos. No era seguro. No era fácil. Requería demandas, documentación, paciencia, y sobre todo requería que los 3 hermanos actuaran juntos. ¿Se lo has dicho a tus hermanos?, pregunté. No. ¿Por qué? Porque si se lo digo ellos van a ir directamente a ella. Y si ella niega todo y destruye lo que pueda destruir, no tenemos nada. Lo miré. Lo miré durante un momento y pensé, este hombre lleva 2 años solo con todo esto. Con esta mujer en su cabeza, con estos documentos en esta caja, con este peso encima, y no ha dicho nada. No me ha dicho nada. Andrés, le dije con cuidado. Necesito que me expliques una cosa. Solo una. Dime. ¿Por qué me has mantenido fuera de todo esto? Y no me digas que era para protegerme, porque los dos sabemos que eso no es verdad. Fue la primera vez en muchos años que vi a mi marido llorar. No de manera dramática. Fue un llanto muy contenido,
muy masculino en el peor sentido de la palabra, de esos que los hombres de su generación hacen con la mandíbula apretada como si el propio acto de llorar fuera algo que necesita controlarse. Porque si te lo decía, dijo al final, y tú decidías que ya era suficiente, que todo esto era demasiado, que no querías una familia así en tu vida, tenía miedo de que tuvieras razón. Me quedé callada. Y tenía miedo de darte esa razón, continuó. De darte ese motivo. Porque llevas años aguantando a mi madre y yo lo sé y nunca te lo he reconocido como debería. Y si además de todo eso te ponía esto encima. ¿Pensabas que me iría? Sí. Pasé un momento muy largo mirando los documentos esparcidos en el suelo. Mirando la caja. Mirando a este hombre que había compartido mi vida durante 31 años y al que, en ciertos aspectos fundamentales, había dejado de conocer sin darme cuenta. No me voy a ir, dije. Pero esto tiene que cambiar. Muchas cosas tienen que cambiar. Asintió. Y lo primero que va a cambiar, dije, es que mañana por la mañana vamos a hablar con tu madre. Vi cómo se le tensaba la cara. Carmen. Empezó. No, le dije. Escúchame. No la vamos a acusar de nada todavía. No vamos a ir con los documentos en la mano gritando. Vamos a tener una conversación. Tranquila, ordenada, con los hechos sobre la mesa. Y tú y yo juntos. No tú solo. Juntos. Me miró durante un momento. ¿Por qué? Porque lleva 30 años siendo ella contra mí. Y estoy harta de eso también. Pero esta vez no me enfrento a ella yo sola. Esta vez somos dos. A la mañana siguiente, Remedios apareció en el desayuno con su andador y su camisón y esa manera suya de llenar las habitaciones. Se sentó a la mesa con la parsimonia de quien sabe que el mundo va a esperar porque siempre ha esperado. Andrés estaba ya sentado. Yo puse el café. Me senté también. Hubo un silencio de unos segundos en que los tres sabíamos exactamente lo que estaba a punto de ocurrir, pero ninguno lo nombraba todavía. Fui yo quien habló primero. Remedios, dije. Esta noche encontré a Andrés en el trastero. Ella no levantó la vista de su taza. Ya. Y hablamos. Ya. Sobre la finca de tus padres. Entonces sí levantó la vista. Y lo que vi en sus ojos no fue sorpresa. Fue algo mucho más interesante. Fue la evaluación de alguien que está calibrando cuánto sabe el otro y cuánto puede negar todavía. No sé de qué hablas, dijo. Y ahí, en ese momento exacto, sentí algo que no esperaba sentir. No rabia, aunque la rabia estaba ahí. No satisfacción, aunque eso también llegaría. Sentí claridad. Una claridad absoluta, fría, limpia, como el agua de una fuente de montaña. La claridad de quien lleva demasiado tiempo sin ver bien y de repente tiene delante todo lo que necesita ver. Creo que sí sabes, dije en voz muy tranquila. Y creo que llevas sabiendo que Andrés lo sabía desde hace meses. Por eso estás aquí. No por la cadera, aunque la cadera es real y te hemos cuidado y te seguiremos cuidando porque somos las personas que somos. Estás aquí para controlar la situación. La vi abrir la boca. No, dije. Solo eso. No, y ella cerró la boca. Te voy a decir lo que va a pasar ahora. Andrés ha hablado con un abogado. Tenemos los documentos. Tenemos el rastro completo de la venta de ese terreno. Podemos ir por la vía legal. Y es posible que esa vía lleve tiempo y sea dolorosa para todo el mundo, incluida tú. O podemos encontrar otra manera. Andrés me miraba. Creo que no esperaba que yo llevara la voz cantante de aquella manera. Creo que tampoco él sabía exactamente a dónde iba. Yo sí sabía. La otra manera, continué, implica que tus 3 hijos hablen entre ellos. Que seáis honestos sobre lo que ocurrió. Y que encontréis juntos una forma de compensar lo que se tomó de manera que no les pertenecía. Remedios me miró durante un momento muy largo. Con esa mirada suya de siempre. Y por primera vez en 30 años, tuve la sensación de que la mirada no rebotaba en mí. De que llegaba hasta mí y se encontraba con algo sólido. ¿Y si no quiero? Dijo al final. Toda su voz de siempre. Todo su control. Entonces Andrés llama a sus hermanos esta tarde y les explica todo lo que sabe, con los documentos delante. Y después llama al abogado. Y todo lo que pase después de eso no está en nuestra mano. Silencio. Pero si quieres, añadí, puedes tomarte el tiempo que necesitas para pensarlo. Puedes desayunar tu café. Puedes tomarte tus medicamentos. Y esta tarde, si quieres, hablamos los 3 con más calma. Me levanté de la silla. Puse mi taza en el fregadero.
Me di la vuelta. Carmen, dijo Remedios. Me paré. No me giré todavía. ¿Cómo entraste anoche al cuarto si te dije que no entraras? Me giré entonces. La miré. Y le sonreí, con una sonrisa tranquila, sin rabia ni triunfo, solo la sonrisa de una mujer que finalmente ha decidido ocupar el espacio que le corresponde. Precisamente porque me dijiste que no entrara, respondí. Y fui a ducharme. Lo que ocurrió en las semanas siguientes no fue fácil ni limpio ni cinematográfico. La vida real nunca es cinematográfica, no de verdad. Hubo llamadas difíciles entre hermanos. Hubo noches en que Andrés volvía a la cama con la cara de quien acaba de pasar por algo agotador. Hubo momentos en que Remedios se encerraba en su habitación y no salía en todo el día y yo tenía que decidir si llevarle la comida o no. Si ser humana o si serlo era rendirse a algo que no merecía. Decidí llevarle la comida. No por ella, sino por mí. Porque yo no soy el tipo de persona que deja de ser quien es por muy merecido que lo tenga el otro. Los tres hermanos hablaron. Fue una conversación que duró varias horas y que Andrés me contó después con esa manera suya de condensar, en pocas frases, cosas que han debido de doler mucho. Los cuñados, que al principio yo esperaba que negaran o que defendieran a Remedios por inercia, reaccionaron de una manera que no esperaba. Reaccionaron con un cansancio que reconocí, porque era el mismo cansancio que llevaba años viendo en Andrés. El cansancio de alguien que lleva demasiado tiempo girando en torno a una persona que absorbe todo y devuelve muy poco. No hubo juicio. Hubo acuerdo. Hubo un proceso lento y documentado y a veces doloroso, pero hubo acuerdo. Remedios firmó lo que tenía que firmar. Sin grandes escenas, lo cual me sorprendió hasta que entendí que para una mujer como ella, las grandes escenas son solo una herramienta, y si la herramienta no te va a servir para conseguir lo que quieres, la guardas. Firmó, y al hacerlo creo que reconoció algo que quizás hacía mucho tiempo que sabía, que esta vez no iba a poder controlar el resultado. Estuvo con nosotros 3 semanas más, hasta que el médico le dio el alta y pudo volver a su casa con una asistenta que sus 3 hijos acordaron contratar y pagar entre los 3. Se fue un miércoles por la mañana con sus 2 maletas y su bolsa de medicamentos y la caja de cartón que Andrés bajó al coche en silencio. Antes de entrar al ascensor se giró hacia mí. No dijo nada durante un momento. Yo tampoco. Luego dijo, «Cuídale». Y yo dije, «Lo sé». No fue una reconciliación. No fue una disculpa. Pero fue algo. Y a veces algo es todo lo que se puede tener. Han pasado 16 meses desde esa noche. Andrés y yo seguimos juntos. No con la inercia de antes, no con ese piloto automático que confundimos durante años con estabilidad. Juntos de verdad, que es más difícil y más incómodo y también infinitamente más real. Hemos tenido conversaciones que nunca habíamos tenido. Hemos dicho cosas que nunca nos habíamos dicho. Hemos descubierto que a los 50 y pico se puede empezar algo de nuevo siempre que tengas la honestidad de reconocer primero todo lo que estaba roto. Mis hijos lo saben. Elena me llamó hace unos meses cuando se enteró de lo de la finca, porque Andrés decidió contárselo a los dos, y me dijo, «Mamá, ¿estás bien?». Con esa voz que tienen los hijos cuando de repente ven a sus padres como personas y no como paredes estables. Le dije que sí, que estaba bien, que de hecho estaba mejor que en mucho tiempo. No mentía. A veces pienso en la cara de Remedios esa noche. En la evaluación rápida de sus ojos cuando nombré la finca. En el segundo en que calculó cuánto sabía yo y cuánto podía negar. Pienso en que llevaba décadas siendo esa mujer que todo lo calcula y todo lo controla, y que sin embargo no calculó que yo entraría al cuarto después de que ella me dijera que no lo hiciera. No calculó que precisamente su advertencia sería lo que me empujaría a entrar. Hay una cierta ironía en eso que todavía me produce algo muy parecido a la satisfacción. Me dijo que no entrara porque quería que todo siguiera en sus manos. Porque si yo entraba sin control, sin guión, sin que ella pudiera gestionar lo que yo encontraría y cómo lo encontraría, perdía el poder sobre la situación. Y tenía razón en eso. Exactamente eso fue lo que ocurrió. 30 años mirándome como si yo fuera el elemento menos importante de la ecuación familiar. 30 años de sonrisas que llegaban medio segundo tarde y comentarios envueltos en seda y esa manera suya de coger la mano de Andrés delante de mí. 30 años de hacerme sentir que era la que exageraba, la que se lo tomaba demasiado a pecho, la que no entendía cómo funcionaba esa familia. Y al final, paradójicamente, fue ella quien me dio la llave. Hay una cosa que he aprendido a esta edad, una cosa que me parece más valiosa que muchas de las que aprendí cuando era joven, que la paciencia no es debilidad, que esperar no es rendirse, que una mujer que lleva años observando y callando y aguantando no es una mujer derrotada.
Es una mujer que ha estado acumulando información, aunque no lo supiera, aunque no fuera su intención. Es una mujer que cuando finalmente decide actuar, actúa con todo eso a su favor. Entré al trastero a las 3 de la mañana con los pies descalzos y el corazón en la garganta. No porque fuera valiente, sino porque había llegado al punto en que no entrar habría sido peor. Y dentro de ese trastero encontré a un marido que no era exactamente el que yo creía conocer, y una verdad que era más complicada de lo que esperaba, y una posibilidad que ninguno de los dos habíamos visto porque estábamos demasiado ocupados en no verla. Eso es lo que encontré. No siempre el secreto detrás de la puerta cerrada es lo que uno teme. A veces es algo que, aunque duele, aunque sacude, aunque obliga a repensar todo lo que creías saber, es exactamente lo que necesitabas encontrar. A las 3 de la mañana, con los pies descalzos, y la voz de una mujer mayor que, sin quererlo, te abrió el camino.